Hola, buenas. Me llamo Ernest Graves. Estoy aquí un poco para contaros que el pasado 31 de mayo di una pequeña charla en la Universidad de Bellas Artes de Valencia, en la UPV. Me invitó mi director de tesis, llevo unos años haciendo una tesis doctoral sobre tatuaje. Me invitó a su clase de arte y antropología para dar una pequeña charla sobre tatu. Y bueno, pues aquí estoy grabando un poco esto porque mucha gente por redes me preguntasteis si esta charla iba a ser registrada o grabada de alguna forma. No lo fue, así que me pareció interesante poder compartir con vosotras y con vosotros lo que estuvimos tratando ese día. Es la primera vez que hago algo así y me da bastante vergüenza. Vamos a ver, empecé un poquito con esta cita de Ornamento y delito de Adolf Loos, 1908. El papúa hace tatuajes en la piel, en el bote que emplea, remos, en fin, en todo lo que tiene a su alcance. No es un delincuente. El hombre moderno que se tatúa es un delincuente o un degenerado. Y me interesaba aquí reflexionar un poco sobre la idea de estigma que hay en el tatuaje, sobre todo en nuestro contexto cultural. En Occidente hay un relato que circula, se puede leer en diferentes textos, en algunos libros, hay también por internet. Circula el mito, entre comillas, de que el tatuaje en nuestra cultura en Occidente comenzó cuando el capitán Cook y sus marineros descubrieron ciertos grupos étnicos en la Polinesia en el siglo XVIII. Hablaremos un poco más tarde de todo esto. Bueno, en primer lugar, la palabra tatuaje viene de las islas Tahití, deriva de la raíz ta o tatao, cuyo significado es dibujar. Sí que es verdad que fue introducido por el capitán Cook al inglés en el 18 y con diferentes variaciones se fue incorporando a otros idiomas y otras lenguas de Occidente. Este de aquí es el capitán Cook con sus marineros, liándola un poquito en Honolulu. Luego trataremos el tema de su muerte, que me pareció impresionante. Y esta es una representación bueno, de un personaje local de la Polinesia, un grabado que se realizó en la época. Podemos ver la cara visiblemente tatuada, marcada. Y este personaje, por ejemplo, también es Omai, que fue un personaje de las islas que el capitán Cook trajo a Occidente para exhibirlo frente a las élites sociales europeas. Podemos ver en esta imagen, en este retrato que le hicieron, que tiene marcadas las manos, los brazos, en fin, un personaje visiblemente tatuado. Todo el mundo, todas y todos conocemos estas imágenes, estos relatos, estos mitos, entre comillas, del tatuaje vinculado a las tribus, a lo exótico, al otro, a lo salvaje, que es algo que todavía circula en nuestro contexto. Frente a este relato que os estaba comentando, a este mito de que el capitán Cook fue quien introdujo el tatuaje en Occidente en el siglo XVIII, este texto, este libro editado por Jane Kaplan, que recoge diferentes ensayos de diferentes expertos y expertas en la materia, pertenecientes a diversos campos, la antropología, sociología, propone un contrarrelato. En este texto se habla de por qué es una falacia que el capitán Cook introdujera el tatuaje en nuestra cultura y lo va argumentando. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia del tatu. En primer lugar, podemos hablar del rastro más antiguo de la práctica del tatu que se ha encontrado en Occidente de momento, que se trata de la momia Otzi, que está datada entre el 3370 y el 3100 a.C., es del periodo neolítico. Es curioso que algunos expertos proponen que las marcas que tiene en la piel, los tatuajes, están situados en zonas del cuerpo donde la persona que lo llevaba tenía algún problema, alguna enfermedad en los huesos y tal. Entonces, es probable que el tatuaje tuviera una función medicinal o mágica. Aquí tenemos una representación gráfica de Otzi en vida, con las marquitas de tatus. Esta momia es del periodo neolítico.
pero hay algunas pruebas que hablan de posible práctica del tatu anterior, en el periodo paleolítico. Estas pruebas se tratan de representaciones artísticas que presentan algunas marcas, como veis en la imagen, hay como un personaje humano, una cosa figurativa que tiene en los muslos algunas marcas que se parecen un poco a las que presenta Otzi. Estas representaciones eran comunes en diferentes objetos de uso cotidiano como vasijas, algunas representaciones artísticas, etc. Entonces, los expertos y las expertas dicen que es probable que se tratara de tatuajes, aunque no sabemos si son tatuajes, si son pinturas corporales, si puede ser alguna licencia artística que no tuviera que ver ni con lo uno ni con lo otro, pero cabe la posibilidad de que estuviera hablando de prácticas de tatuaje todavía anteriores. También hay algunos registros de objetos que se pudieron utilizar, espinas, etcétera, para practicar el tatú durante el Neolítico y en periodos anteriores. Y vamos a dar un salto hasta la antigua Grecia. La palabra estigma viene de la raíz griega stig, que significa pinchar, y que en las lenguas modernas, como todas y todos sabemos, a veces es sinónimo de infamia o de desgracia. En la antigua Grecia, y los romanos copiaron la práctica, el tatuaje tenía una función punitiva. Eran marcados y marcadas tanto esclavos como delincuentes, presos, y es en la antigua Grecia donde encontramos el primer testimonio escrito sobre una práctica de tatuaje voluntaria, sobre el pueblo de los tracianos. Con respecto a esto, algunos pueblos vecinos, tanto de los antiguos griegos como de los antiguos romanos, utilizaban el tatuaje. Es el caso de los egipcios, los primeros israelitas, los persas, los pictos, que eran los llamados bárbaros, los tracianos, etc. El texto que describe la primera práctica voluntaria es del historiador griego Heródoto. Tanto griegos como romanos utilizaron la palabra estigma para hablar de tatuaje y, en fin, aquí vemos una representación del siglo XVI de una mujer picta, una bárbara, que retomaremos más adelante. En ella, bueno, pues aparece llena de marcas, en fin, todo este relato de lo exótico del otro, que ya de alguna manera se presenta en la antigua Grecia. Porque el tatuaje tenía que ver con el otro, con los pueblos vecinos. La práctica propia del tatú, tanto en Grecia como en Roma, tiene que ver con lo punitivo, con el estigma, con la estigmatización. Esos pueblos vecinos que practicaban el tatuaje de manera voluntaria y como una cuestión identitaria es rechazada tanto por griegos como por los romanos y lo utilizan como un gesto de estigmatizado. También hay algunos testimonios que hablan de una práctica similar en la antigua China y en Japón. El tatuaje utilizado como de manera punitiva, como castigo. Vamos a detenernos un poco también en los primeros cristianos porque es interesante la práctica por parte de los primeros cristianos. Aquí encontramos dos citas, una del Levítico y una de la epístola a los Gálatas de Pablo de Tarso. La primera es una especie de cliché que todavía hoy yo he llegado a ver como un argumento en contra del tatuaje por parte de la Iglesia. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Sin embargo, en la epístola de Pablo de Tarso podemos leer: llevo en mi cuerpo el estigma del Señor Jesús. Recordemos que la palabra estigma era utilizada por los griegos y romanos para referirse al tatuaje. Y los israelitas, los primeros cristianos, fueron esclavos de los romanos. Por eso algunos y algunas autores y autoras hablan de que es muy probable, es más que probable, que el tatuaje fuera utilizado por los primeros cristianos como una cuestión identitaria y de conexión con la divinidad. Entonces es probable que fueran marcados con tatuajes y tal. Ellos, de alguna forma, podrían haber tomado el tatuaje como un valor identitario y haberse reapropiado de la práctica y hacerla de manera voluntaria para simbolizar esa idea de pueblo
y también para, recordemos la idea de estigma, o la palabra estigma, cómo se utiliza en siglos venideros para hacer referencia a la comunión, a la relación con Dios, a la relación con la pasión, con el sufrimiento del Cristo en la cruz. La idea de dolor como fuerza de change, como material simbólico de intercambio con la divinidad, es propia de la cultura cristiana y de otros contextos religiosos y mitológicos. El dolor aparece en muchos rituales de todo tipo alrededor del globo, o sea, en diferentes culturas, en diferentes momentos y tal. Es común la idea de dolor como un elemento de cambio con respecto a lo divino o como un elemento de conexión con la divinidad. Y vamos a dar otro salto hacia la Edad Media. El Papa Adriano I prohíbe el tatuaje en el 767 después de Cristo. Sin embargo, se establecen dos actitudes frente al tatuaje en la Europa de la época, que de alguna manera todavía hoy siguen circulando. Una a favor y una en contra. Contra, como bien podemos ver a raíz del gesto del Papa Adriano, podemos encontrar una visión del tatú estigmatizada, que tiene que ver con el otro, que tiene que ver con el salvaje, que tiene que ver con el delincuente, que viene también, todavía se filtra de esa idea que tenían los antiguos griegos y romanos. Y en cuanto a la idea a favor, es curioso lo que vamos a hablar ahora. Encontramos que fue practicado en las cruzadas por los soldados. Las autoridades decían que llevar una marca de una cruz en el cuerpo, un tatuaje, equivalía a una sepultura cristiana. Y por otro lado encontramos también el tema de los peregrinos. Esta imagen que vemos en pantalla tiene que ver con unos tatuajes que se practicaron en algunas partes de Europa durante peregrinaciones a lugares sagrados. Estas de aquí también pertenecen a una minoría étnica de los Balcanes que todavía hoy la practica. Igual que esta de aquí, tanto en algunos lugares de Oriente Medio como en Italia, todavía en los últimos años podemos encontrar vestigios de una práctica que parece ser que fue común en la época, que tenía que ver con peregrinaciones vinculadas a la religión cristiana y a la práctica del tatuaje. Y entrando en la modernidad, retomamos la figura del Capitán Cook, que no lo he dicho antes, pero bueno, era un marinero perteneciente a la corona británica que estuvo explorando las islas de la Polinesia y entró en contacto con diferentes grupos étnicos de la zona, viendo muchos de ellos que practicaban el tatú. Este mito que hablábamos al principio de que el tatuaje fue introducido por él, en realidad ni siquiera fue el primer marinero que quede registrado que encontró tatuajes en lugares exóticos o lejanos. Hay registros de marineros que se encontraron con tatuajes en grupos étnicos foráneos todavía antes de las incursiones en el mar del Capitán Cook. En el siglo XIX, Cesare Lombroso publica un texto que va a ser capital para cómo entendemos el tatuaje en Europa, que se llama L'uomo delincuente. Estas imágenes que vemos aquí pertenecen a ese libro. Lombroso era un criminólogo de la época que intentó establecer unas pautas fisiológicas y naturales, entre comillas, que determinaran que un individuo pertenecía a lo que se entendía que era la clase criminal. Hoy está completamente obsoleta esa visión, pero sí que tuvo mucho peso y mucha influencia en la época. De hecho, hubo un momento en el que lo jurídico estaba todavía por decantarse entre si se podía entender que los criminales eran criminales por naturaleza, por esencia, por lo que eran, o eran criminales por los gestos, por lo que hacían, por lo que ejecutaban. Con el tiempo, pues como todas y todos sabemos, se inclinó la balanza
en cuanto a lo que hacían, a los gestos, ¿no? Ahora el sistema jurídico se basa en lo que hace una persona. Pero sí que hubo unos momentos en los que lo que era la esencia, lo que se podía entender que una persona era, podía ser determinante para indicar degeneración, criminalidad, etcétera. Este texto es de 1876 y hizo escuela en Occidente, mogollón de criminólogos, médicos, policías también, carceleros, siguieron esta visión y se estableció como algún tipo de debate en la época. Olvidé comentar que el tatuaje era un signo, según este autor, de atavismo y criminalidad. Hay autores que hablan de que la piel blanca, al ser tatuada, se oscurece, se acerca a la piel negra, con toda la carga simbólica que ello conlleva en un contexto racista, en nuestras sociedades. El texto de Adolf Loos, que era arquitecto, es de unos años después del texto del hombre delincuente de Lombroso. Proponía que los ornamentos tenían que ver con las clases delincuentes, con los degenerados y fuera de nuestro contexto con los salvajes y con los primitivos. Una idea que de alguna manera compartía todas estas bases que se asentaron desde la criminología. El tatuaje también de alguna forma se reapropió por parte de las clases delincuentes, entre comillas. Entonces se voy a encontrar de manera común entre los presos, en los circos, esta idea del tatuaje como algo monstruoso. Las prostitutas lo practicaban, la comunidad gay, las lesbianas. Hay quien dice también que por parte de los trabajadores era bastante común en algunas zonas de Europa. Y estas imágenes que vemos aquí son imágenes de archivo esta, por ejemplo, es un cartel de circo, pero estas tienen que ver con fondos de criminales en las cárceles. Fue como una especie de moda el hacer fondos fotográficos o gráficos de los tatuajes en las cárceles de la época. En cuanto a los medios de comunicación, pues bueno, añadir que sí que alimentaron un poco toda esta idea del tatuaje como algo exótico, vinculado a los criminales, etc. Estas páginas, por ejemplo, de periódicos españoles, además, hablan de todo eso. Y aquí vemos algunas imágenes también tomadas, supuestamente copiadas de tatuajes de presos y presas de la época. Y otra cosa curiosa es que el tatuaje también fue practicado por las clases altas, por las élites sociales. Esta imagen de aquí pertenece al Federico IX, que fue un rey de Dinamarca, y bueno, pues vemos que está visiblemente tatuado. En la época, Adolf Loos, recordemos la cita del principio, hablaba de clases altas decadentes o degeneradas. Es verdad que fue como una especie de tendencia, como una especie de moda por parte de las élites, el viajar a lugares exóticos, por ejemplo China, por ejemplo Japón, o en fin, para tatuarse y para marcarse el cuerpo. De hecho, podemos ver algunos tatuajes en el padre del rey emérito, en Don Juan de Borbón. Aquí vemos dos tatuajes en los brazos y traigo también este tatuaje que yo lo había visto antes, que es muy marino, todos los marinos son llevan... dragones. Son dragones. Uno indio y otro chino. ¿Y cuándo os lo...? Cuando estuve por ahí, en el año 32. Sí. Es muy marino, ¿no? En aquella época sí, hoy en día menos. Pero en aquella época, los que habían estado en Oriente, se tatuaban. Siempre se tatuaban. Pero hace daño, ¿no? El tatuaje. Cuando se hace. Cuando lo hacen. Hoy en día no, porque hay unas maquinitas eléctricas. En Dinamarca los hacen maravillosamente. Sí. En 2 minutos se hacen uno. Y esto tarda 3 horas a mano. A mano. Qué dolor. Qué difícil. Y es 6.000 pinchazos. Sí. Otra cosa curiosa, vamos a recuperar esta imagen del principio, es que hay expertos y expertas que dicen que el tatuaje en las culturas anglosajonas
fue más común y más practicado, todavía hoy día es más común y más practicado en Inglaterra, Estados Unidos y algunos países del norte de Europa, porque en algún momento cuando empiezan a forjarse las ideas nacionalistas y las ideas de nación, se entiende que los pueblos anglosajones, que son herederos de los antiguos pictos, de los antiguos bárbaros y salvajes, entre comillas, usaban el tatuaje y el tatuaje pasa a formar parte de una cuestión identitaria, de una cuestión de nación. Recordar también que la primera máquina de tatuar se patentó a finales del siglo XIX, en 1891, por parte de Samuel O'Reilly. Este es el modelo de máquina que estaba basada en un bolígrafo eléctrico que inventó Thomas Edison, sin pensar en un uso para aplicarse sobre la piel. Fue luego este tatuador, Samuel O'Reilly, el que la patentó. Y la primera tienda de tatuajes registrada la encontramos en los años 70 del siglo XIX, por parte también de Samuel O'Reilly. No se sabe muy bien si hay alguna anterior, si las fechas son correctas, en fin, hay quien está todavía hoy debatiendo al respecto, pero nos hacemos una idea de la época cuando empezó a profesionalizarse la práctica del tatu. Porque antes no había ni estudios ni tatuadores profesionales y antes no existían las máquinas para tatuar, era una práctica que se hacía de diversas maneras, pero a mano. Y no nos vamos a meter tampoco mucho en la cuestión de género, pero sí que nombrar que la primera tatuadora profesional que se conoce se trata de esta mujer, que fue Maud Stevens Wagner. 50, 60, 70, 80, incluso 90, el tatuaje en nuestro contexto sigue vinculado a lo exótico, a lo otro, a esta idea como criminalizada de la práctica. Aquí vemos algunas fotografías testimoniales. Un chavalito muy joven, un motero, esta fotografía de los años 70 con algunos tatus. Una skinhead, seguramente una fotografía de los años 80, con un tatu en el hombro. Este es el cantante de Stray Cats, visiblemente tatuado. Aquí unos gays, una fotografía de finales de los años 80. San Francisco, Filadelfia, no recuerdo bien. El vaquilla, orgulloso luciendo sus tatus. Y bueno, llegamos a este texto que también es interesante al respecto del tema. Se trata de un ensayo, una recopilación de entrevistas y algunos ensayos reflexionando sobre la idea de tatuaje, también vinculado al estigma, pero de alguna manera en este texto lo que se intenta o lo que se propone es generar un espacio simbólico de resistencia en el que el tatuaje es utilizado de manera contestataria, como un gesto de rebelión política, de manera un poco naif, pero divertida también e interesante. Están diciendo que si el tatuaje tiene que ver con los criminales y con los salvajes y con los primitivos, pues que ellos son primitivos, son salvajes, y están intentando como generar un espacio como de resistencia cultural y política. Estaban fuertemente vinculados al arte, a los márgenes sociales, a la comunidad LGTBI, etcétera. Como decíamos, el tatuaje no fue introducido exactamente por el Capitán Cook en Europa. Como vemos, ha sido una práctica que ha estado siempre en nuestro contexto. De alguna manera reivindicar que todo este contacto con culturas foráneas que se dio a finales del siglo, durante el siglo XIX, estimuló la práctica en nuestra cultura. Esto, por ejemplo, como testigo lo traemos aquí, es una espalda tatuada por Sailor Jerry, que fue un tatuador a principios del 20, que tuvo diálogo con algunos tatuadores de Japón. Y lo que intentó fue traer la manera de tatuar japonesa, traducirla a nuestro contexto. Antes de estos intentos de Sailor Jerry, el tatuaje en Occidente, o por lo menos los testimonios que tenemos, tiene que ver con la fragmentación. Son piezas pequeñas que se tatúan de manera desparramada, por así decir, en el cuerpo, sin formar una unidad. Pero aquí ya vemos una intención como de generar un tatuaje que unifique diferentes partes del cuerpo y que se vea como una totalidad, como una cosa, lo que llamamos bodysuit, ¿no?
que marque toda la espalda y los brazos, y no que sean piezas individuales separadas. Aquí vemos un ejemplo de un tatuaje japonés de ese estilo, que tiene más que ver con un elemento así que tenga que ver pues, con la ropa, por ejemplo, ¿no? Y este Leo Zulueta, que viene un poco de la escuela trabajó con Ed Hardy, que fue también a su vez discípulo de Sailor Jerry, y que tienen que ver con toda esta gente que amplió un poco las fronteras del tatuaje de una manera artística en nuestra cultura. Zulueta asentó las bases, junto con otros autores de la época, de lo que sería lo que ya conocemos como tatuaje tribal en nuestro contexto cultural. Y todo esto tuvo que ver, desde luego, con un diálogo con el tatuaje de la Polinesia. Llegados a este punto, me pregunto si el tatuaje o la idea de reapropiación cultural con respecto al tatu tiene sentido, porque en algunos momentos históricos el tatuaje ha estado vinculado a los márgenes sociales, a lumpen, a las clases bajas, a los límites de la sociedad. Entonces me pregunto si tomar esas imágenes o esas referencias de otras culturas del otro tiene que ver con una reapropiación cultural, es decir, con una jerarquía en la que alguien que está por encima toma o roba algo de alguien que está por debajo, es decir, desde Occidente, que es una cultura dominante, toma algunos gestos de culturas foráneas a los márgenes, que evidentemente de alguna forma están en un desequilibrio con nosotros, con Occidente, o si al tomarlo desde esos márgenes sociales del tatuaje ubicado en los márgenes, tomar esas imágenes y esas referencias tenía más que ver con un diálogo. Porque también, de alguna manera, esas culturas foráneas es cierto que se vieron beneficiadas de ese diálogo con respecto al tatuaje. De hecho, algunas prácticas del tatu en la Polinesia es probable que hubieran desaparecido si no se hubieran reivindicado desde nuestra cultura los últimos años. Aunque también es verdad que Occidente en las colonizaciones fue el culpable directo de que esta práctica casi desapareciera. Pero paradójicamente también ha hecho que se reivindique los últimos años. Vamos a retomar la muerte del capitán Cook, que preparando esta charla me enteré que fue asesinado en Hawái durante, bueno, pues una especie de malentendido, durante una contienda con los locales, el 14 de febrero de 1779. Me parece significativo por todo esto que hablábamos, ¿no? Por esta idea de ese desequilibrio que había entre nuestra cultura, entre Europa y esas culturas foráneas, y todo el saqueo que de alguna manera se dio de todos esos pueblos foráneos. Terminando, aquí algunas imágenes de estrellas de cine que todos y todas conocemos. Esta espalda del futbolista este. Y algunos tatus un poco que pueden estar, entre comillas, en tendencia. Estos pequeños tatus que ahora son muy comunes. Todo esto lo traigo porque habría que preguntarse si son lo mismo los tatus de el Cecilio G y los de Justin Bieber, ¿no? Si es lo mismo esto que esto. Habría que preguntarse si la idea de estigma ha desaparecido o todavía circula, siendo que el tatuaje está un poco ya en el centro de lo cultural, ya tiene que ver con lo hegemónico. Decir que el tatuaje ha tenido en nuestro contexto diferentes funciones, punitiva, identitaria, ha tenido que ver con lo religioso, en fin. Y que no podemos establecer una historia del tatuaje determinante porque, como vemos, aparecen nuevos enfoques, nuevos estudios. Por ejemplo, el mito este de James Cook ha sido de alguna manera una lectura hegemónica de la historia del tatuaje hasta hace pocos años, y todavía el tatuaje ahora está entrando en las instituciones, en la academia, y se empieza a mirar desde diferentes prismas, diferentes ópticas.
Y también, en fin, conforme a la idea de estigma, pues vemos que viene de muy, muy lejos, no por lo menos de la antigua Grecia y Roma, sino antes. Lombroso y los criminólogos de la época están recogiendo un poco el testigo de esa idea del tatuaje vinculado a lo delincuente, a lo atávico, a lo perverso, al otro. Pero claro, decir que lo inventaron ellos sería como decir que los nazis inventan el antisemitismo, ¿no? Ellos están recogiendo un poco el testigo cultural. Recomendar al respecto este texto de Servando Rocha, Criminal, que habla sobre todo de la idea del tatuaje vinculado a los márgenes en nuestro contexto cultural. Es difícil encontrar textos que hablen al respecto. Este está muy bien. Y si estás en Valencia y si todavía no la has visto y estás a tiempo cuando publiquemos esto, la exposición Tatuaje Arte bajo la piel, que se puede ver en el Caixa Forum, que viene de un museo etnográfico, el Quai Branly de París, y en fin, que vale mucho la pena. Habla un poco de la idea de tatuaje como estigma, pero también de muchas otras cosas que creo que además es itinerante, igual sigue circulando por la península. Podría ser seguramente la mejor exposición al respecto que se ha hecho en Occidente, porque, como hablábamos, es una cosa que todavía, el tatuaje sigue estigmatizado y está todavía entrando en las instituciones. Creo que no abundan ni las exposiciones, ni hay demasiados textos académicos y no académicos que sean interesantes con respecto al tatuaje. El catálogo está muy bien, muy recomendable. Se me olvidó decir que no habría una historia del tatuaje en Occidente, sino diversas historias según la perspectiva. Y que, como vemos, la práctica del tatuaje ha sido más visible o menos en Occidente dependiendo del momento histórico. Siempre entre la filiación y, sobre todo, el rechazo. Para acabar, pues quería compartir con vosotras y con vosotros algunos puntos que mi tutor Miguel Corella, comentó al final de la charla. Y, en fin, la primera cuestión sería interesante con respecto a todo esto diferenciar estigma de tatuaje y hablar de la relación entre escribir, marcar y pinchar. La relación entre ornamento y delito y el texto de Lombroso, matizar los conceptos de degeneración y delito. No quise meterme mucho porque era una charla de 1 hora, pero sería interesante detenerse un poco más. Y la idea de permanencia y la idea de piel desnuda frente a piel tatuada. Y, en fin, muchas gracias por escucharme. Espero que te haya parecido interesante. Dale a like y a la campanita. No, que va, eso me la suda. Pero sí, gracias a Miguel Correa por haberme invitado a su clase. Gracias a quienes asististeis a la charla en la universidad. Y gracias a Classic Tattoo siempre por el apoyo y por la difusión. Larga vida al tatu y esperemos que en los próximos años la idea de estigma se vaya disolviendo cada vez más y más. Basta de criminalizar el tatu, por favor. Y eso que también me parece divertido que el tatu esté relacionado con los márgenes y con el otro. Pero es que no puede uno pasear tranquilo a la perra en verano, ¿eh?